Bienvenidísimo, Jorge Siley, con otra presencia aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy feliz. Después de Pablo Miranda, más feliz todavía. Recordamos aquella visita hace un tiempito con la presentación del libro de Jorge, Técnicas para ser feliz, y que nos dejó, además, bueno, mucho para pensar sobre un concepto tan particular, tan especial, que uno lleva siempre adentro en la vida y que pocas veces podemos ponerlo de manifiesto en la práctica. Uno dice, ¿qué es ser realmente feliz? ¿En qué momento uno está feliz? Por allí, mira, hoy me había notado, ¿no? Estaba leyendo una nota, por ejemplo, en un matutino, ¿no? Y alguien decía, las caras sonrientes del universo de Facebook, en el que solo es válido ser feliz, ¿no? Y yo decía, me quedé pensando, digo, qué bárbaro, ¿no? Las caras sonrientes del universo Facebook, en el que solo es válido ser feliz. Y pensaba, ¿no? En esto del fútbol, digo, que genera, Jorge, seguramente, bueno, ustedes para los psicólogos, digo, que son, bueno, analistas permanentes de las acciones del ser humano, digo, esto de la alegría desenfrenada, del abrazo, del beso, de las emociones, y en realidad, digo, es un partido de fútbol, ¿no? 90 Tal minutos, cual, ¿no? tal cual. ¿Qué sentís vos? ¿Cómo lo ves todo? ¿Cómo vivís esta historia del mundial y la felicidad? Claro, uno dice mundial, felicidad, obviamente si gana. Ajá. Pero estaría bueno volver a recordar qué es la felicidad, ¿no? La felicidad, en definitiva, es esto de sentirnos bien y plenos. Ahora, si es sostenidamente, podemos hablar de un estado de felicidad. Uh-huh. Ahora, si es un momentito o varios momentos, bueno, valga la redundancia, es un momento de felicidad, es decir, nos sentimos bien y plenos por un instante o por varios momentos. Ahora, la verdad, por ejemplo, hoy Argentina ganó. Uh-huh. Podemos decir que depende cuánto a uno le gusta el fútbol, cuánto a uno le gusta la selección, si depende de la persona si este triunfo le generó felicidad o no. Uh-huh, claro. Si le generó una linda sensación, se sintió bien, ¿no? Y pleno por este triunfo. Entonces, depende también muchas veces si uno dice, bueno, felicidad es igual a fútbol. Bueno, depende de la persona. Vos sabés que pensaba, Jorge, y tomando justamente esa expresión que te decía de esa nota que había leído, que habitualmente uno por allí en la cotidianidad, viste, cuando se saluda, la primera expresión, ¿no? Si vos saludás a un amigo, a un conocido, etcétera, es, ¿cómo andás? Y la respuesta es, todo bien, siempre es. Claro. A ver, de 10 personas que te encontrás, es decir, después viene bueno, y te cuento, viste, el agregado, ¿no? Tal cual, típica frase. Cuesta mucho encontrar, a veces, tal vez un café de por medio para que uno pueda abrirse y decir, no, en realidad no la estoy pasando tan bien, o me pasa esto o aquello, y es como que a veces nos imbuimos de una cierta felicidad o de una cierta máscara en la cual nuestra presencia es siempre bárbara, ¿no? Es decir, nuestra sonrisa, por eso en muchos casos hasta nos hemos sorprendido porque hemos visto determinado tipo de acciones de figuras reconocidas a nivel mundial que uno ha tenido como diciendo, pero ¿cómo? Si esta persona la veíamos siempre sonriente, ¿y cómo tomó tal actitud? ¿Y cómo si se lo veía siempre feliz? Tal cual. O siempre bárbaro, siempre en un estado, ¿no? Claro, pero después, bueno, en un clima de intimidad tal vez conoces otra faceta de esta persona. Exacto. Entonces, una cosa es lo que se transmite, lo que uno puede observar, y después otra cosa es lo que realmente le pasa a la persona. En general hay una clave, es decir, a veces hay personas que transmiten conductas de felicidad, pero si uno siente otra cosa, quiere decir que hay otra procesión que va por dentro, ¿no? Entonces, eso en definitiva es dable para tener en cuenta. Además también uno dice por allí cómo son las expresiones, ¿no? Porque un gol implica una descarga emotiva muy importante. Claro. Le pasa, por ejemplo, al hincha de un equipo de fútbol, ¿no? Uno que está, imbuido de una camiseta y de un color. Claro. El gol, el momento del gol, es increíble, Noelia. Así Porque es. el fútbol, por ejemplo, en una cancha de fútbol, uno se abraza
uno se abraza tal vez con una persona que nunca ha conocido en su Sí, vida. es cierto. Y que probablemente... Seguro. no Ahí es la- donde nace y se Seguro. nota la felicidad, esa alegría. Claro, y hasta probablemente tal vez en algún momento no la vea nunca más. Pero Claro. en ese momento, el gol, la pasión del gol unifica una sensación de hermandad y de afecto realmente notable, ¿no? Bueno, pero acá entra otra variable, en base a lo que vos decís. No es solo el gol, sino si vos estás en una cancha o estás reunido con más de una persona, y obviamente a vos te gusta el fútbol y tenés expectativas de que haya un logro determinado. Bueno, cuando eso se concreta, si hay mucha más gente con vos, obviamente es mucho más contagioso. Ajá, ajá. Claro. Entonces no es solo un atributo del gol, sino que también es un atributo de la situación en que uno se Que podés está. abrazarte, que podés Tal saltar, cual. que podés agarrarte a la otra persona, sí. Y tu bienestar o Aparte, tu viste que euforia se contagia dice, al otro. ¿no? claro, y se dice que hasta los partidos de la selección, viste, que genera esta historia de que hay que verlos con gente, ¿no? Como que hay que verlos con mucha gente. Tal cual. Y eso potencia la sensación, ojo, tanto positiva como negativa. Ajá. Si también el grupo empieza a entrar en un bajón, por así decirlo, también es más fácil uno contagiarse de eso. Exactamente. Claro. Tal O cual. uno se empieza a enojar y todos se terminan enojando. Y... Exacto. Pero tengamos en cuenta una cosa. Si uno se reúne con varias personas, sea en un estadio o en la casa, para ver el partido, ya todos tenemos una expectativa de que, bueno, suceda determinada cosa. Hoy a la tarde que ganara Argentina, ¿no? El que obviamente le gusta a la selección. Que gane. Y ese conjunto de expectativas, cuando se concreta, o por ejemplo en este caso se concreta el gol, obviamente ahí está esa alegría natural que uno la expresa y también, bueno, la comparte con todos los otros. Pero está bueno hacernos una pregunta, ¿no? A ver. ¿Realmente es felicidad lo que pasa frente a un triunfo, Ajá. frente a un gol determinado? Y bueno, sí, Qué bueno eso, ¿no? porque... Qué reflexión, digo, ¿y? Y bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué decimos? Y tenemos dos opciones. Si nuestra expectativa era simplemente que se cumpla ese logro, se cumpla ese triunfo, ese gol, podemos decir, sí, es una felicidad sana, auténtica. Ahora, pero muchas veces, y más nosotros acá en la Argentina, hay muchas personas que hacen, confunden y en un triunfo lo quieren, lo toman como un complemento Ujú. o una compensación a una situación negativa. Ajá. Entonces ya en ese caso es distinto. Es decir, en realidad no se está viviendo una auténtica felicidad frente a ese triunfo, sino que se toma ese triunfo como una compensación. A ver, un ejemplo medio burdo, pero puede servir. Sí. Si me pica la espalda porque, no sé, tengo un sarpullido determinado, Ujú. me rasco, me genera un alivio. Entonces, si el triunfo pasa a ser esa rascada de espalda, entonces, bueno, sí voy a sentir un alivio determinado, voy a sentir una sensación de bienestar por un ratito, pero después tengamos en cuenta que sigue estando el sarpullido. Entonces, Sí. no es realmente una sensación profunda de placer, de plenitud. Simplemente fue un alivio a esto. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo lo distingo esto? Y es muy personal, y uno tiene que preguntarse, decir, bueno, de repente, ¿qué estoy poniendo Sí, sí, en claro, este claro, triunfo? claro, Es decir, claro. me viene a cubrir algo que yo estoy, que tengo una necesidad o lo que fuere. Y pasa que mentalmente, si uno utiliza el triunfo, el gol, para compensar algo negativo que le está pasando, o alguna falta que uno cree tener. A ver, como un ejemplo burdo, yo te digo, quiero que gane la selección porque tengo hambre, ¿no? Ujú. Para saciar mi hambre. No después Ajá. decir, bueno, digo burdo porque no Sí, tiene sí, nada que sí, ver sí, una sí, cosa con claro, la otra. claro, claro. En ese caso que estamos teniendo una imagen de triunfo de la selección, pero al mismo tiempo también estoy mencionando al hambre. Y Ajá. es una imagen negativa. Entonces me está restando, en definitiva, esa sensación placentera que si yo hubiera dejado solo la imagen del triunfo de la selección presente en mi mente, en mi foco, en mi sentir, hubiera sido mucho mayor. Por eso digo, si uno utiliza algo para compensar otra cosa, Claro. realmente no se disfruta en plenitud. Sí. Ahora, Jorge, estoy charlando obviamente con Jorge Siley, autor de Técnicas para ser feliz, un hombre que obviamente conoce y mucho esta historia de
de desgranar ese concepto de la felicidad, que obviamente lo estamos tomando hoy así, un poco por arriba, pero en realidad tiene que ver con esta historia de lo que implica el fútbol y el mundial. Yo digo, esta argentinidad expresada digamos, al máximo punto, ¿no? Donde, a ver, las emociones se pasan de uno a uno, es decir, uno ve la gente en la calle con la camiseta, con el gorro. ¿Qué pasa después del Mundial, digo, no? Termina el Mundial, más allá del puesto que le toque ocupar a Argentina, ¿qué pasa después, digo, en ese regreso al hecho de todos los días? Cuando guardamos el gorrito, guardamos claro. La corneta por 4 años, porque sucede? esto se vuelve a dar en 4 años, 4 ¿no? años recién. Faltan, porque digamos, las eliminatorias no son iguales. Digo, ¿cómo lo analizan ustedes desde la psicología? Mira, en realidad casi voy a ser un poquito redundante a lo que mencioné recién. Independientemente después, ¿no?, de lo que suceda con la selección en este caso, ¿qué pasa después? Va a depender de qué expectativa yo estaba poniéndole a este supuesto triunfo o a este evento que se llama Mundial, ¿no? Si le estaba poniendo la expectativa de que el triunfo de Argentina, en nuestro caso los argentinos, me cubra una falta, me cubra una necesidad, ¿no?, me haga salir virtualmente de esa situación negativa que me está quejando, entonces automáticamente termina el Mundial. Si el resultado fue positivo, bueno, va a durar una sensación de bienestar por un tiempito. Pero después volvemos de nuevo a Sí, claro. Nos encontramos con esa falta que aparentemente se había subsanado, completado. Y si fue negativo, ya de por sí es un balde de agua fría, porque nos encontramos inmediatamente después de haber perdido, haber quedado fuera del Mundial, es mucho más fuerte, no solo porque Seguro. la frustración de que no cubrí esa necesidad momentáneamente, sino también porque, me encontré al toque con todo eso que estaba ahí guardado y quería evitar. Jorge, nos quedaría para hablar sobre la idealización que hacemos de ciertos nombres, sobre la potencialización que hacemos de los triunfos. Es más de lo mismo. Ni más de lo mismo, ¿no? Exacto, porque la potencialización de la derrota, ¿no? De pronto se pasa Exactamente. a héroe o a villano en un segundo, ¿no? Tal cual, es que va en eso. Si yo simplemente lo veo como un deporte, una competencia, y digo, bueno, si triunfa Argentina, fantástico, me da el placer por ser argentino de disfrutar esa situación y punto. Ahí no hay idealización, Claro. No hay desidealización tampoco, pero si es el caso contrario, por eso ya es algo más cultural nuestro, de nuestro país. A veces le ponemos tantas cosas al fútbol o a determinado personaje o jugador que por lo mismo. ¿Es para qué? Para tratar de compensar algo que a veces nos damos cuenta o no, que algo negativo que nos está sucediendo, ¿no? Segundo. Jorge, como siempre, gracias. Sé que nos encanta hablar de esto. Te digo que está bueno. A mí me Está encanta, muy bueno. Yo diría Siempre que te vas con una... podríamos empezar a hablar sobre los tips para encontrar esos momentos de felicidad, que no son muchos, Seguro. porque en realidad, la vida cotidiana nos entrega a un ritmo permanente, donde a veces uno dice... uno es feliz, disfruta de esos momentos, estamos acelerados. Disfrutás del almuerzo, por ejemplo, como tiene que ser, disfrutás de esas pequeñas los cosas, tuyos, ¿no? Claro, Esas pequeñas que a cosas, veces pequeños cuando no están se extrañan, ahí uno se da cuenta. Y ahí se da cuenta, ¿no? Es terrible. Jorge, gracias por la visita. No, un gusto. Jorge Sieley estuvo con nosotros. ¿Cómo anda el libro? Bárbaro. De hecho, después de la última invitación acá al programa de ustedes, ahí se nota la difusión y la audiencia que tienen ustedes, una repercusión impresionante. Bueno, está en todas las librerías. Sí, tal cual. Está en la librería del país y de América y de España. Me parece, ¿editorial? Editorial Lugar. Editorial Lugar. Jorge Sieley, Muy técnicas bien. para ser feliz, por favor, no pasen por delante de la góndola de libros sin darle un reparo y cómprenlo y Stop. llévenlo y Lo léanlo, necesito. que viene muy pero muy bien.